El sol de la tarde se filtraba a través de la densa copa de los árboles, proyectando sombras alargadas y danzarinas sobre el sendero cubierto de maleza. No era un camino, sino apenas una cicatriz en el tiempo que pocos recordaban. Al final de esa senda, con la silueta de un gigante olvidado recortándose contra el cielo pálido, avanzaba el coronel. No era su nombre de pila, sino un título ganado a pulso, grabado en cada arruga de su rostro curtido y en la rectitud inquebrantable de su espalda. A sus 55 años, el coronel era una fuerza de la naturaleza, un roble tallado por el viento y la adversidad. Su figura era robusta, no por exceso, sino por la disciplina de una vida dedicada al deber y a la supervivencia. El cabello, una vez castaño oscuro, ahora era una melena grisácea y rebelde que enmarcaba un rostro de facciones marcadas. Pero era su mirada lo que cautivaba y repelía a partes iguales. Unos ojos de un azul intenso que brillaban con una luz penetrante, reflejando una inteligencia aguda y una voluntad de hierro, pero también el velo de innumerables batallas, de pérdidas y de secretos que se negaba a revelar. Su postura era la de un hombre que había mandado, que había sostenido la línea contra lo impensable. Caminaba con una seguridad imponente, cada paso firme y medido, como si la tierra misma debiera ceder ante su avance. Había en él un aire de determinación inquebrantable, una calma tensa que delataba un propósito ineludible. No había lugar para la indecisión en su mundo. A su lado, un fiel compañero se movía con la gracia silenciosa de un fantasma. Era Lobo, un viralata de tamaño mediano, con un pelaje atigrado que se mezclaba con la hojarasca y unas orejas siempre erguidas, atentas al más mínimo susurro del viento. Sus ojos ámbar eran tan agudos como los del coronel, pero desprendían una lealtad incondicional, una devoción que no necesitaba palabras. Lobo era la sombra del coronel, su centinela silencioso, con instintos tan agudos que a menudo parecían prever los pensamientos de su amo. El motivo de su peregrinaje a aquel lugar, olvidado por Dios y por los hombres, no era la nostalgia ni el mero paso del tiempo. Era una búsqueda, una necesidad imperiosa de desenterrar verdades sepultadas bajo capas de engaño y desolación. Había un pasado que el coronel había intentado enterrar con cada fibra de su ser, un capítulo oscuro que se negaba a permanecer en el olvido. Y este edificio ruinoso era, según sus informaciones, la última pieza del rompecabezas. Un lugar que prometía respuestas, por amargas que fueran. Finalmente, la senda se abrió a una visión que helaba la sangre. Allí,
En medio de una arboleda que parecía haberlo engullido, se alzaba lo que una vez fue una imponente mansión. Ahora era poco más que un esqueleto de ladrillo y madera podrida, una tumba silenciosa para los sueños que alguna vez albergó. Las hiedras trepaban por las paredes descoloridas como venas enfermas, y las tejas rotas del tejado parecían escamas desprendidas de una bestia moribunda. Un silencio antinatural envolvía el lugar, roto solo por el crujido ocasional de la madera, o el graznido distante de un cuervo. Lobo emitió un gruñido bajo, sus músculos tensos, el pelo de su lomo erizado. Sus instintos le decían que algo andaba mal, que este lugar guardaba secretos más allá de la comprensión humana. El coronel, sin embargo, solo apretó la mandíbula. Había enfrentado horrores mayores. La entrada principal, un portal de madera maciza, ahora era una boca desdentada, abierta a la podredumbre. Al cruzar el umbral, el mundo exterior pareció desvanecerse, reemplazado por una atmósfera densa y opresiva. La luz natural luchaba por penetrar en el interior, filtrándose con dificultad a través de los cristales rotos y las ventanas cegadas por el polvo y la suciedad acumulada durante décadas. Los haces de luz pálida danzaban en el aire, revelando la danza eterna de motas de polvo que flotaban como fantasmas diminutos en la estática quietud. El aire, pesto y estancado, tenía un olor particular, una mezcla de moho, madera podrida, humedad y el vago perfume de recuerdos desvanecidos. Era un aire que no había sido respirado profundamente en años, que se sentía frío y denso al inhalar, como si contuviera el aliento de los que alguna vez habitaron sus estancias. La temperatura era baja, a pesar de la tarde, un frío que parecía emanar de las mismas paredes, un escalofrío que se adhería a la piel. Cada paso del coronel resonaba en el silencio sepulcral, levantando pequeñas nubes de polvo del suelo, cubierto de escombros y hojas secas. Muebles cubiertos con sábanas blancas, ahora grises y raídas, se erguían como espectros en las sombras, sus formas fantasmales evocando una vida que ya no existía, sillones desfondados, mesas cojas, una estantería llena de libros carcomidos por la humedad y el tiempo. Todos eran reliquias de una época olvidada, mudos testigos de tragedias y alegrías, hace mucho tiempo silenciadas. Lobo se movía cautelosamente, olfateando cada rincón, sus sentidos en alerta máxima. Sus pasos eran casi inaudibles, un contraste con el caminar más pesado del coronel. De vez en cuando, el perro se detenía, sus orejas giraban, captando sonidos que su amo no podía oír. El susurro de la madera cediendo, el aleteo de un murciélago
en las profundidades de la casa, el imperceptible rasgueo de las corrientes de aire en las grietas de las paredes. El coronel avanzaba con método, su mirada escrutando cada detalle, buscando una pista, una señal, cualquier cosa que confirmara lo que había venido a buscar. La sensación de un pasado que se aferraba a él era casi tangible, una red invisible que lo ataba a este lugar. Había un nudo en su estómago, una mezcla de aprensión y una feroz determinación. No se iría sin respuestas. En lo que debió ser la biblioteca o el estudio, el ambiente era aún más denso. Las estanterías vacías se extendían hasta el techo, como costillas de un gigante. En el centro de la sala, bajo un ventanal que ahora era un mosaico de agujeros y suciedad, se encontraba una mesa de roble macizo. Contra toda lógica, esta mesa parecía menos afectada por el paso del tiempo, y sobre ella, como si hubiera sido abandonado a toda prisa, había un objeto que detuvo al coronel en seco. Era un diario antiguo, encuadernado en cuero desgastado, que una vez fue de un tono oscuro, ahora descolorido y agrietado. Estaba abierto no al azar, sino en una página específica. La tinta, aunque tenue, aún era legible, pero no eran las entradas habituales lo que le heló la sangre al coronel. Entre líneas de escritura elegante, había unas anotaciones toscas, garabateadas con un lápiz que parecía haber sido presionado con furia. Eran fechas que no debían estar allí, fechas que él reconoció, fechas que se correspondían con eventos específicos de su propio pasado, momentos que había jurado olvidar y que nadie más, absolutamente nadie, conoce. El coronel se inclinó, su rostro usualmente impasible, mostrando una fisura de asombro y de una creciente alarma. Su mirada penetrante se clavó en esas cifras, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo era posible? ¿Quién había escrito eso? Lobo, sintiendo el cambio en el ánimo de su amo, se sentó a sus pies, un gruñido casi imperceptible vibrando en su pecho. Un escalofrío recorrió la espalda del coronel, no por el frío del lugar, sino por la revelación de la página. Este no era un simple diario olvidado, era una ventana, o quizás una trampa, tendida para él. Las respuestas que buscaba estaban aquí, pero venían acompañadas de una verdad mucho más inquietante de lo que jamás había imaginado. La búsqueda por el pasado ya no era solo una excavación, se había convertido en un juego peligroso. Y el coronel acababa de encontrar la primera ficha. ¿Qué otras verdades espeluznantes aguardaban en las páginas restantes? ¿Y quién, después de tantos años, deseaba que él las encontrara? La siguiente entrada en el diario
casi oculta por una mancha de humedad, parecía susurrar una advertencia, una clave para un secreto aún mayor que estaba a punto de desvelarse. Si te ha gustado esta inmersión en el misterio, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario sobre qué crees que descubrirá el coronel a continuación y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta emocionante historia. El coronel se quedó inmóvil, sus ojos azules fijos en el diario. Las fechas, escritas con la furia de un trazo irregular, se negaban a ceder a la incredulidad. Eran fragmentos de su propia vida, de la cual había arrancado páginas enteras con la brutalidad de un cirujano. Momentos clave, decisiones irrevocables, pérdidas que lo habían definido y endurecido. Un sudor frío perló su frente, ajeno a la baja temperatura de la mansión. ¿Cómo era posible que esas fechas, esos fantasmas personales, estuvieran garabateados en un diario olvidado en un lugar olvidado? Lobo, sintiendo la tormenta interna de su amo, emitió un gemido casi imperceptible, apoyando su cabeza en la pierna del coronel. Su pelaje, por lo general tranquilo, ahora estaba ligeramente erizado. Sus orejas girando hacia las sombras de la habitación, como si esperaran que los secretos del diario tomaran forma. El coronel extendió una mano temblorosa, tocando la página. Bajo las fechas, la última línea de la escritura elegante, casi oculta por la mancha de humedad, se revelaba ahora como una críptica advertencia. Ellos siempre supieron, y el que busca hallará su propia condena. La frase se grabó en su mente, haciendo eco en los pasillos de recuerdos que se resistían a ser despertados. Impulsado por una mezcla de terror y una necesidad apremiante, el coronel revisó las páginas siguientes, las salteadas, con manos más firmes. El diario no era solo un registro, sino un laberinto. Entre descripciones melancólicas de la vida en la mansión y reflexiones filosóficas, de pronto surgían nombres, alusiones veladas a un proyecto, a un experimento, a la verdad que el mundo no estaba listo para conocer. Pero eran las interrupciones, los garabatos furiosos entre las líneas, lo que lo inquietaba. Un patrón de números, una serie de iniciales, un símbolo que apenas reconocía de un antiguo emblema militar. El coronel se apartó de la mesa, la mente en ebullición. Se llevó las manos a la sien, un dolor punzante emergiendo desde las profundidades de su memoria. Una imagen fugaz, un grupo de hombres en uniformes que ya no existían, una noche de lluvia, una promesa rota. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿O era algo mucho más grande, algo que lo había estado buscando a él? Mientras su amo estaba sumergido en su angustia, Lobo comenzó a olfatear bajo la mesa de roble. Rasgó suavemente el polvo acumulado con su hocico. Luego,
Con un gruñido bajo, comenzó a escarbar con una pata. El coronel, alertado por el sonido, se arrodilló. Entre el polvo y los restos de madera podrida, Lobo había desenterrado algo. Era una fotografía, desgastada por el tiempo, con los bordes curvos y descoloridos, pero aún discernible. Mostraba a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, jóvenes, sonriendo ante una cámara borrosa. Vestían ropas de otra época, pero lo que realmente golpeó al coronel fue el fondo, una parte de la mansión antes de su decadencia, con un rosal florecido en primer plano. Y lo más perturbador, uno de los hombres en la foto tenía una cicatriz sobre la ceja izquierda, una marca inconfundible que el coronel había visto antes en el espejo. Su propia cicatriz, la misma que había jurado haber recibido en una escaramuza en las montañas. La verdad se retorcía como una serpiente. El coronel sostuvo la foto. Sus dedos temblaban apenas. Aquel hombre de la imagen, sus ojos no eran los suyos, pero había algo en la expresión, una chispa, una pose que le resultaba inquietantemente familiar. Era un pariente, un antepasado, o algo más oscuro, algo que ni siquiera su mente disciplinada podía procesar. El nudo en su estómago se apretó, una opresión que le robaba el aliento. Lobo, su misión aparentemente cumplida, regresó a la pierna del coronel, pero su atención se desvió hacia una de las patas de la mesa, la que estaba más cerca del muro. El perro rasgó de nuevo, con mayor insistencia, revelando una pequeña hendidura dentro, encajada en un compartimento oculto de madera carcomida. El coronel encontró una llave. Era una llave antigua, de hierro forjado, con un diseño ornamentado y corroído por el óxido, pero sólida. Pesaba en su mano una promesa de apertura o de un encierro aún mayor. En ese instante, un crujido se escuchó desde el exterior, más fuerte de lo que el viento o la vieja madera podrían producir. Lobo se irguió, el pelo de su lomo completamente erizado, emitiendo un gruñido profundo y prolongado que se perdió en el silencio de la mansión. Los ojos ámbar del perro estaban fijos en la entrada principal. El coronel, a pesar de su confusión interna, reaccionó con la rapidez de un soldado. Se puso de pie, la llave y la foto guardadas en su chaqueta, y sacó su revólver, un modelo antiguo pero bien mantenido, que brilló opacamente en la penumbra. Se movió hacia la entrada de la biblioteca, con Lobo a su lado, atento a cualquier amenaza. Apenas había llegado al umbral cuando una figura emergió de las sombras. No era una amenaza armada, sino un anciano encorvado, con un sombrero de paja deshilachado y un rostro surcado por el tiempo como un mapa de viejas batallas. Sus ojos, pequeños y penetrantes, observaron al coronel y al Lobo
con una mezcla de sorpresa y una extraña comprensión. Llevaba en la mano un bastón de madera nudosa y una pequeña canasta con hierbas. «¿Coronel?», dijo el viejo, su voz rasposa como hojas secas, con una familiaridad que heló la sangre al militar. Pensé que ya nadie se atrevería a entrar en la casa de los lamentos. Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que vi a alguien con su mirada. Una mirada que busca, pero que teme lo que ha de encontrar. El coronel no bajó el arma. «Disculpe, ¿quién es usted y cómo sabe mi título?». El anciano sonrió, una mueca desdentada. «Mi nombre es Elías, y este lugar lo conozco como la palma de mi mano. Crecí escuchando sus secretos, coronel. Sé de los que vivieron aquí, de los que murieron y de los que desaparecieron. Sé de los experimentos y de la locura que se gestó entre estas paredes. Y también sé de la familia que intentó detenerla, la familia de la cicatriz». Elías hizo una pausa, sus ojos fijos en el coronel, como si viera más allá de su piel. «Ellos no solo vivieron aquí, coronel. Algunos nacieron con la memoria de algo que no les pertenecía. Una conexión con el pasado que no se puede romper. Una herencia que se ha transmitido. Usted tiene los mismos ojos que el viejo, la misma fuerza y la misma maldición». Las palabras del viejo golpearon al coronel como un puñetazo, resonando con las imágenes de la foto y las fechas del diario. Su respiración se aceleró. «Heredado, maldición». Miró a Elías, luego al diario sobre la mesa y de nuevo a la entrada oscura de la mansión. De repente, la mansión no era solo un lugar de búsqueda, sino una trampa, una memoria viviente que lo había esperado. La llave en su bolsillo ardía, prometiendo un nuevo umbral. Pero, ¿qué secreto revelaría esa puerta y qué parte de sí mismo el coronel estaba a punto de perder al cruzarla? La verdad que buscaba ya no era un enigma lejano, era la esencia de su propia existencia, y se sentía como si las paredes de la mansión comenzaran a cerrarse sobre él. El coronel mantuvo el revólver en alto, aunque su mente ya estaba atrapada en el laberinto de las palabras de Elías. La mención de la familia de la cicatriz y la conexión con sus propios ojos le habían golpeado con una fuerza inusitada. «¿Qué sabe usted de esa familia?», demandó el coronel, su voz tensa, ignorando por un momento la amenaza que el anciano representaba. Elías no se inmutó. Su sonrisa se desvaneció un poco, dejando ver una solemnidad. «Lo sé todo, coronel. He sido el guardián de este lugar y de sus verdades por más tiempo del que le gustaría creer. No soy una amenaza, sino un eco del pasado. La llave que encontró en el compartimento de la mesa
no es para cualquier puerta, es para la entrada a la verdadera oscuridad de esta mansión. Los ojos del coronel parpadearon. Recordó la pesada llave en su bolsillo, una promesa que ahora sonaba más a condena. Bajó lentamente el arma, aunque la precaución no se disipó. Lobo, aún gruñendo levemente, se mantuvo pegado a su pierna, sus ojos ámbar fijos en Elías, como si evaluara si la ancianidad del hombre ocultaba una astucia mayor. «Muéstrame», dijo el coronel, la palabra saliendo con dificultad, cargada de una mezcla de aprensión y una necesidad insaciable de saber. Elías asintió. Su mirada se volvió hacia el muro más allá de la mesa del diario. «Hay cosas que solo los de la sangre comprenden, coronel, cosas que se niegan a ser enterradas». Con una sorprendente agilidad para su edad, Elías se dirigió a una sección del muro, donde una estantería de libros vacía se alzaba hasta el techo. Pasó una mano por la madera polvorienta, y el coronel notó un ligero temblor en el estante superior. Elías encontró un punto, empujó con fuerza, y con un crujido lúgubre, la sección de la estantería se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. El aire que emanaba de él era aún más frío y pesado, con un olor metálico y a encierro. Lobo emitió un gemido bajo y retrocedió un paso, sus orejas aplastadas contra su cabeza, claramente renuente a entrar. El coronel sintió el mismo escalofrío que su perro, pero su determinación era más fuerte que cualquier miedo. Sacó una pequeña linterna de su chaqueta y la encendió, el haz de luz cortando la oscuridad. El pasadizo era corto, apenas unos metros, y terminaba en una puerta de hierro forjado, gruesa y con un cerrojo antiguo. La llave que había encontrado en el compartimento de la mesa encajó perfectamente, con un chirrido que resonó en el silencio como un lamento. La puerta se abrió a otra estancia. Esta habitación era diferente, más pequeña, más opresia, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de estantes de metal, llenos de cajas y archivadores corroídos. En el centro, una mesa de metal, cubierta con una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve oscura. El ambiente era denso, impregnado con el aroma de papel viejo, productos químicos y un dejo de algo medicinal. «Aquí está el corazón de lo que buscaban», dijo Elías, su voz un susurro en la penumbra. «El registro de su locura». El coronel avanzó, su linterna explorando la estancia. Sobre la mesa, apilados de forma desordenada, había cuadernos encuadernados en cuero similar al del diario, pero de diferentes tamaños, y un grueso libro de contabilidad con tapas de tela verde, empapado de humedad.
Los títulos en las cajas de los estantes eran ambiguos. Protocolo Alfa, fase de observación T. Resultados primarios. Abrió el libro de contabilidad primero. Las páginas, aunque amarillentas y quebradizas, estaban llenas de una caligrafía pulcra pero inquietante. Fechas, nombres, códigos y columnas de números. No eran registros financieros, eran datos. Datos sobre personas, edades, condiciones de salud y lo que parecían ser notas sobre reacciones y niveles de adaptación. Una punzada de asco recorrió al coronel. No eran pacientes, eran sujetos. El peso de una injusticia sistémica comenzó a gravitar sobre él. Un frío sudor empapó su camisa. Los experimentos de los que había oído hablar eran reales y su escala era mucho mayor de lo que había imaginado. Lobo, con un nerviosismo creciente, se mantuvo cerca de la puerta del pasadizo, sus ojos ámbar escaneando las sombras más allá de la luz de la linterna. De vez en cuando levantaba su hocico y olfateaba el aire, como si los horrores escritos en los papeles aún tuvieran un olor perceptible. El coronel siguió revisando. En uno de los cuadernos encontró dibujos rudimentarios de diagramas cerebrales, ecuaciones complejas y, finalmente, lo que parecía ser una lista de nombres de soldados, algunos de ellos tachados. Uno de esos nombres le hizo detener el aliento. Era el nombre de su padre. Debajo, unas anotaciones ilegibles y una fecha que coincidía con un año en que su padre, un militar condecorado, había desaparecido misteriosamente en una misión que el ejército había calificado de clasificada. El coronel siempre había creído en esa historia. Ahora, la verdad se retorcía como una serpiente, mordiendo su propia memoria. Su padre no había desaparecido, había sido un sujeto. Entre los papeles sueltos que cayeron de un archivador, el coronel encontró algo más pequeño. Una navaja de bolsillo con el mango de nácar grabado con las iniciales CAB. La misma navaja que su padre siempre llevaba y que el coronel había creído perdida para siempre. La había visto por última vez la mañana antes de que su padre se fuera a esa misión. La sostuvo en su mano, el metal frío, las iniciales pulidas por el uso, una conexión innegable, tangible, a un pasado que ahora se desmoronaba por completo. Las promesas de una nación, el honor de un hombre, todo era una farsa. La injusticia no solo lo rodeaba, estaba grabada en la médula de su propia historia. El peso de esa revelación era tan pesado que el coronel sintió que las rodillas le flaqueaban. Justo en ese momento, un murmullo llegó desde el pasadizo. Lobo, que había permanecido tenso en el umbral, lanzó un ladrido grave y prolongado, poniéndose frente al coronel.
«Coronel, ¿todavía persiguiendo fantasmas?», dijo una voz áspera y conocida desde la oscuridad del pasadizo. Elías, que se había mantenido en silencio, apenas parpadeó. La linterna del coronel, que había caído al suelo, rodó, y su haz iluminó una figura alta y delgada que emergía de la sombra con el rostro marcado por cicatrices y una mirada febril en sus ojos hundidos. Era Ramiro, un sargento que había servido bajo el mando del coronel años atrás, en los tiempos más oscuros. Un hombre al que el coronel creía muerto. «Ramiro», dijo el coronel, la sorpresa mezclada con el shock. «Creíste que me había desvanecido con los demás, ¿verdad?», replicó Ramiro, su voz teñida de amargura, «como ellos hicieron con este lugar. No fue el tiempo, coronel. Fueron los que dirigían esos experimentos los que quemaron los rastros, los que silenciaron a la gente. Hubo un accidente. Algo salió mal. Un brot. La locura de la que habla el viejo se volvió contagiosa. Destruyeron todo para que nadie supiera la verdad, incluido tu padre y tú». Las últimas palabras de Ramiro resonaron, un escalofrío helado que atravesó al coronel hasta los huesos. «¿Incluido tú? ¿Qué había significado eso? ¿Qué parte de esa locura había sido destinada también para él?» El coronel miró la navaja de su padre, luego a Ramiro, que se veía como un espectro. La verdad no solo se revelaba, sino que se enroscaba, tejiendo una red invisible que lo había rodeado toda su vida. Y sentía que esa red comenzaba a apretar, dispuesta a estrangularlo con los secretos de un pasado que aún no había terminado de reclamar sus víctimas. El coronel se mantuvo firme, el revólver aún en su mano, aunque su objetivo ya no estaba claro. Las palabras de Ramiro, incluido tú, resonaron en la pequeña habitación, más allá de la voz ronca del sargento. Miró a su antiguo subordinado, un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. «¿Qué dices?», preguntó el coronel, su voz apenas un susurro cargado de una furia contenida. ¿Qué sabes tú de mi padre y qué significa incluido tú?» Ramiro rió, un sonido áspero que parecía arañar las paredes. «Significa que la misma sangre, la misma herencia, la misma predisposición que tu padre, coronel. Ellos no solo experimentaron con hombres, experimentaron con el linaje, buscando la clave de algo. Tu padre fue una víctima, sí, pero también fue parte de su proyecto. Y tú, coronel, eres el resultado». El experimento continuó, generación tras generación, de una forma u otra. Por eso te buscaron, por eso te arrastraron a esto. Los ojos del coronel se clavaron en Elías, que observaba la escena con una calma inquietante. El anciano asintió lentamente, confirmando sin palabras
la horrible verdad. El revólver en la mano del coronel se sentía repentinamente pesado, inútil contra esta avalancha de revelaciones. Hubo un brote, continuó Ramiro, dando un paso adelante, sus ojos febriles. La locura. No pudieron contenerla. Algunos desarrollaron habilidades, otros simplemente enloquecieron. Los que dirigían el proyecto lo ocultaron. Quemaron, eliminaron a todos los testigos y a los sujetos que no pudieron controlar. Pero yo escapé y he estado esperando a que alguien de la familia de la cicatriz viniera a desenterrar esto. Lobo, sintiendo la creciente tensión, lanzó un gruñido bajo y se interpuso entre el coronel y Ramiro. El aire se volvió casi palpable con la mezcla de verdades a medias y horrores ocultos. El coronel sintió una punzada en su cabeza, una reverberación de aquel dolor que había sentido antes. Experimento, habilidades. Él mismo era parte de esto. Necesitaba aire, distancia. El pequeño laboratorio se sentía como una celda. ¡Basta!, ordenó el coronel más a sí mismo que a los demás. Bajó el arma y la envainó. No puedo procesar esto aquí. Salió del pequeño laboratorio, ignorando la mirada penetrante de Ramiro y la silenciosa aprobación de Elías. Lobo lo siguió de cerca, su cuerpo tenso, sus sentidos en alerta máxima. El coronel regresó a la biblioteca, un espacio más amplio, pero igualmente cargado de fantasmas. Caminó sin rumbo fijo, sus botas levantando pequeños torbellinos de polvo, su mente en una vorágine. La navaja de su padre ardía en su bolsillo. Las fotógrafas, la cicatriz, las fechas en el diario, todo encajaba con las palabras de Ramiro. Era un rompecabezas macabro donde él era la pieza central. Se detuvo junto a una de las estanterías vacías, pasando una mano por el polvo que la cubría. Se sentía sucio, corrompido por esta verdad recién descubierta. Siempre había vivido con un propósito inquebrantable, una fe ciega en el deber. ¿Y si todo había sido una mentira, una manipulación? La furia comenzó a burbujear en su interior, fría y controlada, pero implacable. Lobo, mientras tanto, no dejaba de moverse. Olfateó una sección del suelo cerca de la estantería que Elías había manipulado. Era un área más oscura, donde el polvo parecía haberse adherido de manera diferente, casi como si una mancha invisible la hubiera sellado. El perro comenzó a rascar suavemente con una pata, su gruñido ahora más agudo, sus orejas girando hacia el suelo. El coronel, a pesar de su ensimismamiento, notó la insistencia del lobo. Se arrodilló, su linterna encendida, y examinó el lugar.
La madera del suelo parecía ligeramente hinchada, y al pasar la mano sintió una irregularidad. No era solo polvo, era una capa de suciedad y residuos que ocultaban algo. Con la navaja de su padre, comenzó a raspar con cuidado. Debajo de la mugre aparecieron marcas. No eran huellas de animales pequeños, sino surcos poco profundos en la madera, como si algo hubiera sido arrastrado o raspado con frecuencia. Parecían ramas finas o quizá plumas, pero no al azar. Había un patrón. Al seguir los trazos con la luz de su linterna, el coronel descubrió un pequeño panel de madera suelto, oculto bajo una fina capa de tierra. Levantó el panel. El aire que salió del pequeño compartimento era rancio, un olor a humedad y a algo orgánico en descomposición. Su linterna reveló un espacio estrecho, no más grande que una caja de zapatos grande. Dentro, apiladas sin cuidado, yacían los restos secos y descompuestos de varias aves. Eran pequeños pájaros, con plumas de colores que se habían desvanecido a tonos pardos y grises. Algunas tenían las alas extendidas de forma antinatural, como si hubieran sido disecadas o conservadas de alguna manera. En el pecho de una de ellas, el coronel notó una pequeña etiqueta de metal, casi ilegible. La vista de las aves, inexplicablemente ocultas allí, le produjo una sensación de profunda tristeza y repulsión. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué tenían que ver con los experimentos? Obó su hocico pegado al compartimento, gimió suavemente, su cuerpo temblaba. El perro no solo había detectado la presencia de los restos, sino el aura de pánico y abandono que irradiaban. Mientras examinaba las aves, la luz de la linterna cayó sobre otro objeto, pequeño y discreto, crustado entre los esqueletos alados. Era un reloj de bolsillo de plata muy antiguo con la tapa abierta. El cristal estaba roto en 1000 pedazos, pero las manecillas estaban congeladas. Se había detenido a las 3:17. El coronel lo recogió. El metal estaba frío, pero al girarlo, notó una inscripción diminuta en la parte trasera, casi borrada por el tiempo. Para mi valiente pajarito, 1710 o Kexi. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pajarito. Las aves, el reloj, la frat, el brote y la locura que Ramiro había mencionado. Una pieza más, pequeña pero pesada, encajaba en el rompecabezas. ¿Qué había ocurrido a las 3:17 de aquel 17 de octubre? La urgencia de saber se apoderó de él, una necesidad imperiosa que superaba cualquier miedo. Los murciélagos aletearon en las sombras del techo y un crujido lejano hizo eco en la mansión. La verdad, lejos de ser un fantasma, era un depredador, y el coronel, con el reloj roto en la mano, se sentía como su presa,
arrastrado inexorablemente hacia el centro de una telaraña que había sido tejida mucho antes de que él naciera. Ramiro y Elías no habían dicho su última palabra, y la mansión, el diario, y ahora estas aves y el reloj susurraban una historia que el coronel no solo estaba descubriendo, sino que estaba a punto de vivir. El tiempo, como el reloj, se había detenido en un momento crucial, esperando que él desatara la verdadera catástrofe. El coronel se mantuvo firme, el revólver aún en su mano, aunque su objetivo ya no estaba claro. Las palabras de Ramiro, incluido tú, resonaron en la pequeña habitación más allá de la voz ronca del sargento. Miró a su antiguo subordinado, un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. «¿Qué dices?», preguntó el coronel, su voz apenas un susurro cargado de una furia contenida. «¿Qué sabes tú de mi padre? ¿Y qué significa incluido tú?». Ramiro rió, un sonido áspero que parecía arañar las paredes. «Significa que la misma sangre, la misma herencia, la misma predisposición que tu padre, coronel. Ellos no solo experimentaron con hombres, experimentaron con el linaje, buscando la clave de algo. Tu padre fue una víctima, sí, pero también fue parte de su proyecto. Y tú, coronel, eres el resultado». El experimento continuó, generación tras generación, de una forma u otra. Por eso te buscaron, por eso te arrastraron a esto. Los ojos del coronel se clavaron en Elías, que observaba la escena con una calma inquietante. El anciano asintió lentamente, confirmando sin palabras la horrible verdad. El revólver en la mano del coronel se sentía repentinamente pesado, inútil contra esta avalancha de revelaciones. «Hubo un brote», continuó Ramiro, dando un paso adelante, sus ojos febriles. «La locura no pudieron contenerla. Algunos desarrollaron habilidades, otros simplemente enloquecieron. Los que dirigían el proyecto lo ocultaron. Cameron, mataron, eliminaron a todos los testigos y a los sujetos que no pudieron controlar. Pero yo escapé y he estado esperando a que alguien de la familia de la cicatriz viniera a desenterrar esto». Lobo, sintiendo la creciente tensión, lanzó un gruñido bajo y se interpuso entre el coronel y Ramiro. El aire se volvió casi palpable con la mezcla de verdades a medias y horrores ocultos. El coronel sintió una punzada en su cabeza, una reverberación de aquel dolor que había sentido antes. Experimento, habilidades, él mismo era parte de esto. Necesitaba aire, distancia. El pequeño laboratorio se sentía como una celda. «¡Basta!», ordenó el coronel, más a sí mismo que a los demás. Bajó el arma y la envainó. «No puedo procesar esto aquí.
Salió del pequeño laboratorio, ignorando la mirada penetrante de Ramiro y la silenciosa aprobación de Elías. Lobo lo siguió de cerca, su cuerpo tenso, sus sentidos en alerta máxima. El coronel regresó a la biblioteca, un espacio más amplio, pero igualmente cargado de fantasmas. Caminó sin rumbo fijo, sus botas levantando pequeños torbellinos de polvo, su mente en una vorágine. La navaja de su padre ardía en su bolsillo, la fotografía, la cicatriz, las fechas en el diario, todo encajaba con las palabras de Ramiro. Era un rompecabezas macabro donde él era la pieza central. Se detuvo junto a una de las estanterías vacías, pasando una mano por el polvo que la cubría. Se sentía sucio, corrompido por esta verdad recién descubierta. Siempre había vivido con un propósito inquebrantable, una fe ciega en el deber. ¿Y si todo había sido una mentira, una manipulación? La furia comenzó a burbujear en su interior, fría y controlada, pero implacable. Lobo, mientras tanto, no dejaba de moverse. Olfateó una sección del suelo cerca de la estantería que Elías había manipulado. Era un área más oscura, donde el polvo parecía haberse adherido de manera diferente, casi como si una mancha invisible la hubiera sellado. El perro comenzó a rascar suavemente con una pata, su gruñido ahora más agudo, sus orejas girando hacia el suelo. El coronel, a pesar de su ensimismamiento, notó la insistencia del lobo. Se arrodilló, su linterna encendida, y examinó el lugar. La madera del suelo parecía ligeramente hinchada, y al pasar la mano, sintió una irregularidad. No era solo polvo, era una capa de suciedad y residuos que ocultaban algo. Con la navaja de su padre, comenzó a raspar con cuidado. Debajo de la mugre aparecieron marcas. No eran huellas de animales pequeños, sino surcos poco profundos en la madera, como si algo hubiera sido arrastrado o raspado con frecuencia. Parecían ramas finas o quizá plumas, pero no al azar. Había un patrón. Al seguir los trazos con la luz de su linterna, el coronel descubrió un pequeño panel de madera suelto, oculto bajo una fina capa de tierra. Levantó el panel. El aire que salió del pequeño compartimento era rancio, un olor a humedad y a algo orgánico en descomposición. Su linterna reveló un espacio estrecho, no más grande que una caja de zapatos grande. Dentro, apiladas sin cuidado, yacían los restos chicos y descompuestos de varias aves. Eran pequeños pájaros con plumas de colores que se habían desvanecido a tonos pardos y grises. Algunas tenían las alas extendidas de forma antinatural, como si hubieran sido disecadas o conservadas de alguna manera. En el pecho de una de ellas, el coronel notó una pequeña etiqueta de metal, casi ilegible. La vista de las aves
inexplicablemente ocultas allí, le produjo una sensación de profunda tristeza y repulsión. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué tenían que ver con los experimentos? Lobo. Su hocico pegado al compartimento gimió suavemente, su cuerpo temblaba. El perro no solo había detectado la presencia de los restos, sino el aura de pánico y abandono que irradiaban. Mientras examinaba las aves, la luz de la linterna cayó sobre otro objeto, pequeño y discreto, incrustado entre los esqueletos alados. Era un reloj de bolsillo, de plata muy antiguo, con la tapa abierta. El cristal estaba roto en 1000 pedazos, pero las manecillas estaban congeladas. Se había detenido a las 3:17. El coronel lo recogió. El metal estaba frío, pero al girarlo, notó una inscripción diminuta en la parte trasera, casi borrada por el tiempo. Para mi valiente pajarito, 17 días de guías. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pajarit, las aves, el reloj, la fecha, el brat y la locura que Ramiro había mencionado. Una pieza más, pequeña pero pesada, encajaba en el rompecabezas. ¿Qué había ocurrido a las 3:17 de aquel 17 de octubre? La urgencia de saber se apoderó de él, una necesidad imperiosa que superaba cualquier miedo. Los murciélagos aletearon en las sombras del techo y un crujido lejano hizo eco en la mansión. La verdad, lejos de ser un fantasma, era un depredador, y el coronel, con el reloj roto en la mano, se sentía como su presa, arrastrado inexorablemente hacia el centro de una telaraña que había sido tejida mucho antes de que él naciera. Ramiro y Elías no habían dicho su última palabra, y la mansión, el diario, y ahora estas aves y el reloj susurraban una historia que el coronel no solo estaba descubriendo, sino que estaba a punto de vivir. El tiempo, como el reloj, se había detenido en un momento crucial, esperando que él desatara la verdadera catástrofe. El coronel, con el reloj roto aún en la mano, dejó que el ardor de la indignación y la determinación lo invadiera. Ramiro y Elías permanecían en el umbral del pasadizo, observando, sus presencias casi tan intangibles como los fantasmas de la mansión. El reloj, las aves muertas, las fechas del diario y la cicatriz. Todo convergía en una verdad que su mente se negaba a aceptar por completo, pero que su corazón ya comenzaba a sentir. Era hora de armar las piezas. Regresó al pequeño laboratorio, con Lobo pegado a su pierna. Ignoró a Ramiro, cuya mirada febril lo seguía, y a Elías, que asintió con una sombría comprensión. El coronel depositó el reloj sobre la mesa de metal, junto al grueso libro de contabilidad y los cuadernos apilados. El metal frío de la mesa era un ancla para su mente. Abrió de nuevo el libro de contabilidad.
La caligrafía pulcra pero inquietante de las páginas le pareció aún más macabra ahora. No eran solo datos, eran vidas, vidas desechadas, controladas, manipuladas. Una ola de náuseas lo invadió al ver la extensión de la injusticia. Su padre no era solo una entrada, era el epicentro de un dolor sistemático. Mientras el coronel examinaba los documentos, Lobo comenzó a olfatear bajo una bandeja de metal oxidada en la mesa. Con un suave gruñido, el perro la empujó con el hocico, revelando un pequeño saco de cuero desgastado. Lobo lo empujó suavemente hacia la mano del coronel, sus ojos ámbar fijos en el objeto. Un leve temblor recorriendo su cuerpo. El coronel lo tomó con dedos temblorosos. Dentro encontró un pequeño silbato de plata deslustrada y un trozo de un collar de cuero trenzado, intrincado y delicado, que le recordó a los collares de perros de antaño. Lobo emitió un gemido casi inaudible y apoyó su cabeza en la pierna del coronel, como si estos objetos reavivaran una memoria lejana y dolorosa. El coronel entendió. Esto era parte del pasado del Lobo, una conexión con los antiguos habitantes y sus fieles compañeros, los pajaritos del reloj. Con un nudo en la garganta, el coronel notó un sobre de papel grueso y amarillento, casi mimetizado con los documentos. Estaba metido entre las páginas del libro de contabilidad, como si hubiera estado escondido allí durante décadas. En el anverso, en una caligrafía elegante y ligeramente desvanecida, había una sola palabra: Coronel. Su nombre, dirigido a él. Sus manos dudaron, pero la determinación era más fuerte. Rompió el sello, el papel crujió con fragilidad. Desdobló la carta, sus ojos recorriendo las líneas. «Mi querido coronel», comenzaba la carta, la tinta desvanecida pero la caligrafía firmemente trazada. «Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y que la verdad, como un río subterráneo, finalmente ha encontrado su camino a la superficie. Significa que, a pesar de mis temores y mis errores, no has dejado que el pasado te consuma por completo. Me duele escribir esto, sabiendo que revelará una herida profunda, una que yo misma causé y que no pude sanar». El coronel contuvo el aliento. «Yo misma causé». ¿Quién era el autor de la carta? Debes saber que el amor de tu padre fue un faro en la oscuridad que nos rodeó. Él creyó en su deber, en la promesa de un futuro mejor, incluso cuando las sombras de este lugar se alargaban. Pero fue traicionado, coronel, al igual que tantos otros. Los experimentos no eran para el bien de la humanidad, sino para el control, para forzar una evolución que no nos correspondía. Tu padre, él intentó detenerlos desde dentro.
Y yo, con mi propio ciego idealismo, fui cómplice al principio. Creí en su visión, en la promesa de un mundo sin guerra, sin enfermedad. No vi el monstruo que estaban creando. Un frío temor se adueñó del coronel. Recordó destellos de su madre, distante, a menudo retraída, con una tristeza en los ojos que nunca pudo descifrar. Mi propio ciego idealismo, la posibilidad era desgarradora. Las fechas en el diario, esas anotaciones furiosas, son las fechas de sus mayores crímenes. Y las tuyas, coronel, no son mera coincidencia. Son la prueba de que su proyecto trascendió las generaciones. Ellos querían más que soldados, querían linajes, querían que la conexión se fortaleciera con cada hijo, con cada nieto. Tu cicatriz no fue en las montañas, mi valiente. Fue una marca que te impusieron, un recordatorio de que tú también eras parte de su cruel legado. Un experimento continuo, destinado a ser el más exitoso. La verdad pulverizó los últimos vestigios de su identidad. Toda su vida, su propósito, construido sobre mentiras, su cicatriz, una insignia de honor, ahora una marca de propiedad. La furia, antes contenida, ahora ruge dentro de él. Lobo, sintiendo la tormenta emocional, se apretó aún más contra su pierna, un ancla silenciosa en medio del caos. El silbato y el fragmento del collar yacían junto a la carta, símbolos del daño colateral. Me fui, coronel, con el corazón roto. No pude soportar la verdad. No pude protegerte de ellos, de lo que te habían hecho incluso antes de nacer. Pero te dejé pistas, migajas en la oscuridad, esperando que un día tu propio espíritu indomable te guiara aquí. El reloj en los restos del pajarito. Era mi forma de decirte que el tiempo no se detuvo para nosotros. Que el 17 de octubre a las 3:17 fue cuando todo se desató. El brote, la locura, la masacre para silenciar a los testigos, el final y el comienzo de su verdadero horror. La carta terminaba abruptamente, como si el autor hubiera sido interrumpido. Ahora, coronel, el conocimiento es tuyo. La verdad te liberará o te condenará. Hay más, mucho más, oculto en estas paredes. Y no estás solo. Otros como tú, o quizás no tan como tú, han sido despertados. Busca a los hijos del cuervo. Ellos conocen el resto de la historia. Ellos buscan justicia y tú eres el catalizador que puede desatarla. El coronel apretó la carta. Sus nudillos blancos. Su madre. Tenía que ser ella. Una mujer que apenas recordaba, envuelta en la narrativa cuidadosamente construida de su padre. El dolor de su abandono, largo tiempo sepultado, resurgió, mezclándose con el horror escalofriante de su confesión. Hijos del cuervo, otro misterio, otra pieza del rompecabezas.
pero una que insinuaba un mundo aún más grande y peligroso más allá de estas paredes en ruinas. La mansión no era solo una tumba para secretos, era una cuna para una revolución, y él, el coronel, era ahora su corazón. ¿Qué otras verdades le aguardaban? ¿Y en qué se convertiría una vez que abrazara por completo esta aterradora herencia? El coronel se levantó de golpe de la mesa de metal, la carta arrugada en su mano. Las revelaciones de su madre. Su padre como sujeto de un experimento. Su propia cicatriz como una marca de un legado cruel. Todo se arremolinaba en su mente. Un torbellino de traición y horror. Ramiro y Elías seguían en el umbral, figuras ominosas en la penumbra creciente de la mansión. La rabia, fría y calculadora, empezó a asentarse en lo más profundo de su ser, superponiéndose a la incredulidad. No había tiempo para el lamento, había que actuar. Con la navaja de su padre aún en el bolsillo y el reloj de bolsillo roto en la otra mano, el coronel regresó a la biblioteca con Lobo a su lado. La luz de la tarde, que antes se filtraba tímidamente, ahora luchaba por penetrar los cristales sucios, tiñendo las motas de polvo en el aire de un naranja sanguinolento. El cielo, visible a través de los ventanales más altos, comenzaba a tornarse de un púrpura oscuro, presagiando una tormenta o quizás el verdadero inicio de la noche en ese lugar olvidado. Lobo, que había mantenido su tensión desde la aparición de Ramiro, ahora se movía con una inquietud palpable. Su gruñido, antes bajo, se hizo más constante, un murmullo profundo en su pecho. Sus orejas no dejaban de girar, no solo hacia los sonidos de la mansión, sino hacia el exterior, hacia la creciente oscuridad. Olfateaba el aire con insistencia, su pelaje erizado, y arañaba suavemente el suelo de madera cerca de la pared. No era el mismo lugar donde habían encontrado los pájaros, sino un área más cercana a lo que debió ser una chimenea, ahora un agujero negro y frío. El coronel, a pesar de su propio tumulto interno, notó la urgencia en los movimientos de su compañero. Se arrodilló, su linterna cortando la oscuridad menguante, y enfocó el haz en el lugar que el lobo señalaba. El suelo de madera allí era más oscuro, como si la humedad se hubiera acumulado de forma diferente o algo lo hubiera cubierto. Al raspar con la navaja no encontró tierra o polvo, sino una capa de cera endurecida, mezclada con hollín. Con cada raspadura, un olor antiguo a humo y a papel quemado ascendía. Debajo de la capa de cera y hollín, el coronel descubrió un compartimento. No era un panel, sino una especie de caja poco profunda, forrada con un material grueso que parecía pergamino viejo. Dentro, doblado y amarillento por el tiempo, yacía un mapa. Era un plano de la mansión y sus alrededores.
dibujado con una precisión asombrosa. Pero lo que heló la sangre al coronel fueron las marcas, círculos rojos, cruces, anotaciones manuscritas en una caligrafía idéntica a la del diario y la carta de su madre. La más grande de las cruces marcaba la ubicación del laboratorio donde estaba ahora, pero otras se extendían a zonas desconocidas de la mansión. Bóveda, acceso subterráneo, patio de los lamentos. Mientras sus ojos recorrían el mapa, un torbellino de imágenes asaltó al coronel. No eran recuerdos claros, sino destellos, ecos de sensaciones. La risa de una mujer, un eco fantasmal en un pasillo que el mapa señalaba como corredor del silencio. El llanto ahogado de un niño, proveniente de una habitación marcada como Guardería 3. El olor a productos químicos y a miedo que recordaba vagamente haber percibido en un sótano, indicado en el mapa como las profundidades. Eran recuerdos que había reprimido con la ferocidad de un soldado, convenciéndose de que eran pesadillas infantiles. Pero ahora, bajo la luz de la linterna y las revelaciones de la carta, cobraban una vida terrorífica. La mansión, con su esqueleto ruinoso, era el escenario de sus memorias perdidas, o quizás robadas. Lobo emitió un ladrido corto y agudo, no un gruñido, sino un aviso, y luego se lanzó hacia la entrada principal de la biblioteca. El cielo exterior ya era de un azul violáceo, casi negro, y las sombras danzaban como espectros en el camino. El coronel se levantó, el mapa arrugado en su mano, y se acercó a la entrada, justo detrás del lobo. Apenas tuvo tiempo de ver una figura fugaz, un hombre que parecía confundirse con las sombras del anochecer, alejándose rápidamente por el sendero. Pero antes de desaparecer por completo, el coronel escuchó un susurro arrastrado por el viento helado de la tarde. No busques más, coronel. Tu madre lo advirtió. Las respuestas no te traerán paz. Y ellos saben que estás aquí. Los hijos del cuervo te aguardan, pero no todos son tus aliados. El mensaje era un golpe directo a su ya convulsamente. Los hijos del cuervo, mencionados en la carta de su madre, ya estaban al tanto. Eran los que dirigían los experimentos o los que los combatían. ¿Este informante era uno de ellos o un simple observador? La investigación ya no era suya. Se había convertido en un tablero de ajedrez donde él era una pieza que acababa de ser movida. El coronel apretó el mapa en su mano. Los dedos temblaban apenas. La oscuridad de la mansión se fusionaba con la oscuridad de la noche, envolviéndolo en un abrazo helado. Las verdades que había desenterrado no solo le robaban su pasado, sino que exigían un futuro que él no había previsto. Ya no podía huir de quién era. La cicatriz en su ceja,
el legado de su padre, las palabras de su madre, todo lo ataba a este lugar, a esta maldición. Tenía que abrazar su aterradora herencia, la locura y las habilidades que Ramiro mencionó, si quería descubrir quién estaba detrás de todo, quién había manipulado su vida. El mapa en su mano era el camino, pero la oscuridad que se cernía no solo sobre la mansión, sino también sobre su alma, prometía un viaje sin retorno, un desenlace donde la última revelación podría costar más que su vida. El coronel no respondió al susurro. En cambio, sintió una olada de fría determinación. El miedo había pasado su umbral, transformándose en una rabia silenciosa y un propósito inquebrantable. Ya no era una búsqueda de la verdad, era una confrontación con su propia existencia. Miró el mapa, la linterna iluminando los intrincados detalles. Las marcas rojas parpadeaban como ojos acusadores. Ignorando a Ramiro y Elías, que permanecían en el umbral del laboratorio secreto, el coronel tomó una decisión. Su dedo se posó en un punto marcado como acceso subterráneo, área que, según el plano, se encontraba bajo el ala este de la mansión, justo donde los viejos establos colapsados se encontraban con los jardines salvajes. «Vamos», murmuró al lobo, y el perro, sintiendo la nueva urgencia y en la voz de su amo, se movió con él, sus músculos tensos, su cola baja. El coronel salió del laboratorio, cruzó la biblioteca y se adentró en los pasillos principales, ahora envueltos en la oscuridad total de la noche. La linterna era su único faro en un mar de sombras danzantes. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, cada batir de alas de murciélago se amplificaba, convirtiendo la mansión en una bestia que respiraba. Lobo se mantuvo pegado a su pierna, su pelaje erizado, emitiendo gruñidos bajos y continuos, sus ojos ámbar escrutando la oscuridad con una intensidad sobrenatural. El pasaje que el mapa indicaba era una escalera de servicio oculta detrás de una despensa derrumbada. Los escalones de madera, podridos y resbaladizos, descendían en espiral hacia una penumbra más densa, cargada con un olor a tierra húmeda y descomposición. El coronel bajó con cautela. Cada paso un riesgo, sus sentidos al máximo. Lobo, a pesar de su inquietud, se movía con una agilidad sorprendente, guiando a su amo con pequeños empujones y olfateando el aire en busca de peligros invisibles. Finalmente, la escalera se abrió a un corredor de piedras sin ventanas. El aire frío y pesado como una losa, las paredes estaban cubiertas de un moho verdoso y gotas de humedad resbalaban por las losas. El mapa lo guió a una sección particular del corredor. No había puertas visibles, solo una pared de piedra idéntica al resto,
Pero al pasar su mano por la superficie, el coronel sintió una ligera protuberancia, una muesca sutil que se alineaba con los símbolos del mapa. Presionó. Con un chasquido sordo y el chirrido de metal oxidado, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un estrecho pasaje vertical, como una chimenea de ladrillo que descendía en la oscuridad. El coronel sintió una opresión en el pecho, pero la curiosidad mórbida era más fuerte que el miedo. Se deslizó por el pasaje, las paredes ásperas rozando su chaqueta. Lobo, sin dudarlo, lo siguió, su cuerpo flexible adaptándose al angosto conducto. Descendieron varios metros hasta que el pasaje se abrió a una pequeña cámara subterránea. Era una habitación circular, sus paredes de piedra lisas y sin marcas, iluminada tenuemente por un respiradero oculto en el techo, por donde se filtraba una luz pálida de la luna. En el centro, una mesa de piedra con un cuenco metálico lleno de cenizas. Pero lo que capturó la atención del coronel fueron los nichos excavados en las paredes, cubiertos con pequeñas lápidas de piedra sin nombre. Cada nicho contenía un pequeño cofre de madera desgastado por el tiempo. El coronel abrió el primer cofre. Dentro encontró un amuleto de hueso tallado con el símbolo del cuervo que había vislumbrado en el diario, junto con un mechón de cabello seco y una carta amarillenta. La carta hablaba de una niña, pajarito número 7, con capacidades excepcionales que había desaparecido misteriosamente. En otro cofre, una pequeña muñeca de trapo con ojos de botón y una nota que decía sujeto alfa, fase de mutación exitosa antes de la purga. Las palabras de Ramiro sobre el brote y la locura resonaron con una fuerza devastadora. Aquí estaban las víctimas, los pajaritos de los experimentos, sus vidas y sus muertes enterradas en el olvido, sus objetos personales, sus últimas posesiones guardadas como un macabro museo. La injusticia era palpable, pesando en el aire como un sudario. Lobo gimió, su hocico pegado a los nichos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El coronel sintió una punzada de dolor, una conexión inexplicable con la agonía de aquellos que habían sido sacrificados. Su corazón se encogía de horror y por primera vez en años, una vulnerabilidad que no había permitido sentir. En el último nicho había un cofre de hierro forjado, diferente a los demás. No tenía lápida. Al abrirlo, el coronel encontró un diario encuadernado en cuero negro, mucho más grueso que el anterior. No era un diario de vida cotidiana, sino un registro científico. En la primera página, escrita con una caligrafía impecable pero fría, decía: Proyecto Fénix, Pitágora de observación, sujeto CA.
Nacimiento, 17 de octubre. Hora del incidente, 3 YM. Conexión genética confirmada. Latente potencial ilimitado. El coronel se desplomó sobre la mesa de piedra, la bitácora abierta en sus manos, sus ojos fijos en esas palabras. Sukitse a Vesril Sea eran las iniciales de su padre. Él era el sujeto Zil, la fecha de su nacimiento, la hora del incidente, el 17 de octubre a las 3:07, la misma hora del reloj del pajarito. Él no solo estaba relacionado, era el epicentro, el potencial ilimitado del experimento. Su cicatriz, su vida, su existencia entera, todo había sido predeterminado. Era el resultado más esperado de esa locura. Una náusea profunda lo invadió. La rabia se mezcló con un sentido de absoluta violación. Había vivido su vida bajo un velo de mentiras, una marioneta en un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Levantó la vista hacia Lobo, cuyos ojos ámbar, llenos de tristeza y comprensión, parecían reflejar su propia alma. El coronel ya no podía negar lo innegable. La maldición no era una metáfora, era su herencia grabada en su ADN. La bitácora detallaba los años siguientes, observando su desarrollo, su estabilidad psíquica y su predisposición a la voluntad. El dilema era brutal. Aceptar su naturaleza, los dones que estos monstruos habían querido implantar o luchar contra ella, convirtiéndose en el enemigo de su propia sangre y de su propio potencial. La cámara subterránea, cargada con los fantasmas de los pajaritos, se sentía como una incubadora, una jaula esperando su eclosión. El coronel cerró la bitácora, el peso de la verdad abrumándolo. La decisión que definiría el resto de su vida aún no estaba clara, pero las sombras de la mansión ya se estiraban para reclamarlo por completo. El coronel se desplomó sobre la mesa de piedra, la bitácora abierta en sus manos, sus ojos fijos en esas palabras. Sujeto objeto, eran las iniciales de su padre. Él era el sujeto sec, la fecha de su nacimiento, la hora del incidente, el 17 de octubre a las 3:17, la misma hora del reloj del pajarito. Él no solo estaba relacionado, era el epicentro, el potencial ilimitado del experimento. Su cicatriz, su vida, su existencia entera, todo había sido predeterminado. Él era el resultado más esperado de esa locura. Una náusea profunda lo invadió. La rabia se mezcló con un sentido de absoluta violación. Había vivido su vida bajo un velo de mentiras, una marioneta en un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Levantó la vista hacia Lobo, cuyos ojos ámbar, llenos de tristeza y comprensión, parecían reflejar su propia alma. El coronel ya no podía negar lo innegable. La maldición no era una metáfora, era
su herencia grabada en su ADN. La bitácora detallaba los años siguientes, observando su desarrollo, su estabilidad psíquica y su predisposición a la voluntad. El dilema era brutal: aceptar su naturaleza, los dones que estos monstruos habían querido implantar, o luchar contra ella, convirtiéndose en el enemigo de su propia sangre y de su propio potencial. La cámara subterránea, cargada con los fantasmas de los pajaritos, se sentía como una incubadora, una jaula esperando su eclosión. El coronel cerró la bitácora, el peso de la verdad abrumándolo. La decisión que definiría el resto de su vida aún no estaba clara, pero las sombras de la mansión ya se estiraban para reclamarlo por completo. Un silencio opresivo llenó la cámara, roto solo por el jadeo entrecortado del coronel y el leve gruñido del lobo. Elías y Ramiro habían desaparecido, quizás respetando su momento, quizás aguardando su inevitable elección. El coronel se levantó lentamente, sus músculos tensos, cada fibra de su ser gritando en protesta contra la traición. La rabia fría que había sentido antes ahora era un fuego gélido que se asentaba en su estómago, una determinación inquebrantable que no admitía la derrota. No había vuelta atrás. Ya no era un militar siguiendo órdenes ciegas, sino un hombre que había sido forjado para un propósito que ahora debía redefinir. Miró la bitácora en su mano, la tapa de cuero negro reluciente bajo la escasa luz lunar. Potencial ilimitado, habilidades. Ramiro había hablado de locura contagiosa. ¿Qué significaba eso para él? Sintió un leve dolor pulsante en la cicatriz de su ceja, como si la marca que lo definía ahora se encendiera con una nueva conciencia. Sus sentidos, siempre agudos, parecieron amplificarse. Un leve zumbido en sus oídos, el olor a humedad y a metales viejos más intenso, el crujido distante de la madera en la superficie más cercano. Era como si una parte de él que había estado dormida o suprimida comenzara a despertar. Era aterrador, sí, pero también se sintió vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Lobo, sus ojos ámbar fijos en él, pareció entender. Se acercó, frotando su cabeza contra la pierna del coronel, ofreciendo el ancla silenciosa de su lealtad incondicional. El coronel extendió una mano y acarició la cabeza del perro, sintiendo la calidez y la firmeza de su compañero. El coronel no estaba solo. Esta verdad era pesada, pero no insoportable. No mientras tuviera al lobo. Había vivido una vida de servicio, de disciplina, de honor, incluso si ese honor estaba manchado por las mentiras de un sistema corrupto. Pero esos principios, su código, eran suyos, no de ellos. Eran la base sobre la que reconstruiría su propósito. Su madre le había dejado pistas, un legado de resistencia,
Los hijos del cuervo lo esperaban. La verdad no debía morir aquí. El coronel no dejaría que la mansión reclamara a más pajaritos, ni que su propia existencia fuera un mero epílogo a un experimento macabro. Recogió los amuletos, las cartas, la muñeca, los objetos que hablaban de las vidas truncadas. Los colocó con reverencia de nuevo en sus cofres, cerrando cada nicho con una solemnidad que sentía en lo más profundo de su ser. Esto no era una condena, era una herencia de responsabilidades. La ira lo impulsaba, pero la redención sería su guía. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo al pasadizo vertical. Lobo subió ágilmente, abriéndose paso por el angosto túnel. Al salir de la cámara, el coronel miró el libro de contabilidad, los cuadernos, el silbato y el fragmento del collar en la mesa de metal. Estos eran los testimonios. No los guardaría en el secreto. La verdad debía ver la luz. Regresó a la biblioteca, un lugar que ahora no se sentía como una tumba, sino como una sala de espera para la justicia. La noche había caído por completo y la luna llena, un disco plateado e indiferente, se asomaba a través de un ventanal roto en el techo, proyectando un haz de luz pálida sobre la mesa de roble. En esa mesa, donde había descubierto el primer diario, el coronel colocó cuidadosamente la bitácora del Proyecto Fénix, la navaja de su padre, el reloj roto, el mapa y la carta de su madre. No los escondió. Los dejó visibles, abiertos a quien se atreviera a entrar, a quien buscara. Un acto de rendición silenciosa, no a la derrota, sino a la verdad, que ya no podía ser silenciada. Mientras lo hacía, un soplo de viento gélido se coló por el ventanal roto, un suspiro de la mansión. Los papeles sobre la mesa se agitaron, las páginas de la bitácora pasaron con un murmullo, como si los espíritus de los pajaritos se regocijaran en la liberación de sus secretos. La luz de la luna bañaba los documentos, revelando cada letra, cada trazo, cada marca de una verdad brutal. El coronel observó cómo las hojas se movían, sintiendo que el viento no solo levantaba el polvo, sino también el velo de mentiras que había cubierto su vida. Lobo se sentó a sus pies, un guardián silencioso, con sus ojos ámbar fijos en los documentos, y luego en su amo. La decisión estaba tomada. El coronel no buscaría venganza ciega, sino justicia. No huiría de su herencia, sino que la abrazaría para desmantelar la red que lo había creado. La senda de su vida, antes una cicatriz en el tiempo, ahora era un camino abierto, incierto pero iluminado por la luz de la verdad que él mismo había ayudado a liberar. Con un último vistazo a la mesa, a los secretos expuestos bajo el haz lunar, el coronel se dio la vuelta. La puerta principal de la mansión
Antes una boca desdentada, le pareció ahora un umbral hacia un futuro desconocido, pero suyo. Con Lobo a su lado, salió a la noche, no como una víctima, sino como el catalizador de una nueva era.